Sí, buenas noches. Miren, aquí ya no estamos, llegando al punto donde se acuerdan que habíamos dicho en el otro capítulo que íbamos a ver qué era lo que detestaba Dios del hombre y lo que le agradaba. Pero también dijimos que si dos o más de dos se reúnen en el nombre del Señor, dice pidan en oración y Dios se los dará. ¿Están de acuerdo? El Padre. Dice, por eso dice en Mateo, Mateo 18, es de la Biblia Dios habla hoy, así que nuestro párroco nos dijo, Mateo 18, les aseguro que lo que ustedes, 19, esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, dos o tres, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, Jesús intercede con el Padre, intercede por nosotros ante el Padre. ¿Sí? Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en la oración, mi Padre que está en el cielo, se está diciendo su Padre, se los dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí es bien importante que dice lo que le pedimos a mi Padre y dice en oración, ¿sí? Y si nos vamos a Mateo 7:7, por ejemplo, 7 es el que dice que ni modo que un padre no le dé lo mejor a su hijo, pues si es su hijo, dice pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le piden pan? Entonces, pero hay un lugar de oración, ¿sí? Hay un lugar para pedir las oraciones, dice más de dos, con la presencia de Jesucristo para pedírselo al Padre. Pero si nosotros, ¿se acuerdan? Para ir a hacer oraciones, pues tenemos aquí, por ejemplo, Mari Pelles, ¿sí? Oraciones católicas, la señal de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el Padre nuestro, el Ave María, como ya habíamos dicho. Después del Ave María está bien el Salve Regina, que Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. O sea, si Eva pecó, pues somos hijos desterrados. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora abogada nuestra, que abogue por nosotros. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Y después de este destierro, sacaron a Adán y Eva del paraíso. ¿Sí? Fueron desterrados. Sí, por eso dice, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Ella lo tuvo en su vientre, oh clamadísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este es el Magnificens que veníamos diciendo, el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como está en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y el credo, sí, que yo creo en Dios Todopoderoso, que ya lo habíamos dicho. Y también es necesario para orar el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que hacemos en la iglesia? ¿Sí? Y decimos por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tenemos el yo confieso, tenemos el credo, gloria al Padre. Le damos al final en unas misas el Ave María, el Padre nuestro está, ¿sí? Nos hacemos la señal de la cruz. O sea, es parte de nuestra iglesia. Y por eso dice Jesús, si más de dos se reúnen en el nombre de en su nombre, ¿sí? Para pedirle al Padre lo que queramos, Él nos lo concederá. Pero ¿en dónde vamos a orar? ¿En la casa? No podemos orar en la casa. Para eso se llama un templo, ¿sí? Se llama templo, casa de mi Padre, que viene siendo
lo mismo que lo dijo Jesús, casa de mi Padre y casa de oración. Entonces, ¿qué vamos a orar? Lo que pidamos, ¿verdad? ¿En dónde? En la casa del Padre, en el templo. O sea, no en la casa. Entonces, un templo. ¿Y qué es un templo? Eso vamos a investigar. Ajá, entonces ya tenemos esto. Ahora, si nosotros nos vamos, fíjense, Jesús purifica el templo. Templo, Jesús entró en el templo, echó de ahí todos los que estaban vendiendo y comprando, volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y de los puestos de los que vendían palomas y les dijo, en las escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. ¿Sí? O sea, vas a orar, es un lugar santo, ¿sí? Es un lugar que es consagrado al Señor, ¿sí? Donde le vas a pedir, y es un templo, ¿sí? Y en la actualidad es una iglesia, ¿sí? Y vamos a ver que contiene un templo. Ajá. Y dices, se acercaron a Jesús en el templo los ciegos, los cojos y los sanó, ¿sí? Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, o sea, los que sabían la ley, vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo del rey David, se enojaron y dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos están diciendo? Fíjate, y Jesús les contestó, sí lo oigo, pero no han leído ustedes la escritura que habla de esto, dice, con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Ajá. Entonces, dice ahí que está en el Antiguo Testamento. Ajá. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, primero estamos hablando de Mateo 21. Ajá. Luego nos vamos a ir a Lucas 19. En Lucas 19. Sí, en Lucas 19. Igual, y aquí habla del templo que lo sacó. Ajá, del templo. Jesús purifica el templo. Y aquí ya está dando otra versión. Ajá, después de Jesús entró en el templo y comenzó a echar a ellos, estaban vendiendo y les dijo, estas escrituras se dice, en las escrituras se dice, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho de ella una cueva de ladrones. O sea, el templo es la casa del Padre y la casa del Padre es la casa de oración. Entonces, si queremos ir a pedir algo, en la casa de la oración. Dice, en las escrituras se dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ellos una cueva de ladrones. Dice, en las escrituras. ¿Qué escrituras? En el Antiguo Testamento. Todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Por eso dice, todos los días Jesús enseñaba en el templo. ¿Y qué más hacía? Sanaba. Por eso dice, se acercaron los ciegos, y es porque es en presencia del Señor, de Dios. Y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo. Ajá. Pero no encontraban la manera de hacerlo porque toda la gente estaba pendiente de lo que él decía. Sí, o sea, querían saber de él. Sí, querían saber qué más podían sacar de él, qué podían saber de sus enseñanzas. Entonces, nosotros ya estamos por ejemplo, aquí ya estamos diciendo Mateo, Lucas, pero ahora falta Juan. Sí, ¿qué dijo Juan? Juan se me hace que es 2. Juan 2. Entonces vamos a ver. Vamos a cambiar de tipo de Biblia y dice Dios habla hoy. Ajá. El tercer día una boda, dice Juan 2. A ver, el templo purifica. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas, palomas, a los que estaban sentados, a los que cambiaban el dinero. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, unos látigos y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas, sus novillos, a los que cambiaban dinero. Les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre.
Ajá, entonces es la casa del Padre, la casa de oración y el templo. Entonces, si queremos ir a pedir algo al Señor, tenemos que haber 2 o más de 2 en presencia, ¿sí? Pidiendo a Jesús que esté con nosotros, que interceda ante el Padre. ¿En dónde? En la casa del Padre. Por eso Jesús se enojó. Ajá. Y Jesús les dijo a los que sabían la ley, les dice, ¿acaso no han leído? Dice que está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Y si nos vamos al Salmo, a ver, vamos a ver, Salmo 8. A ver, déjame ver. Dice, con la alabanza de los pequeñitos, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Sí, aquí ya está diciendo, les decía, los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo del rey David. Se enojaron y dijeron, ¿oyes lo que dicen? Y él les contestó, sí, en verdad sí lo oigo. Y está en el Antiguo Testamento, sí lo oigo. Pero ¿no han leído ustedes la escritura que habla esto? Y dice, con los cantos de los pequeños, de los niños de pecho, has dispuesto tu alabanza. Dice, Señor soberano nuestro. Fíjense, aquí lo dice. En el Salmo. Sí, Salmo 8. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Ya estaba ahí, ahora sí que ya estaba la profecía de lo que estaban diciendo. Y si nos vamos a Salmo 69, vamos a ponerle aquí Salmo 69. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice. Salmo 69, 9. Dice, a ver, vámonos al 9. Dice, me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Fíjate. Ya está diciendo, ¿sí? Me recae el celo de tu casa. ¿Sí? Y esto ya venía siendo, vamos a ver, es en Mateo. Dice, purifica. Dice, mi casa es una casa de oración. Y la han hecho cueva de ladrones. Por eso el celo le consumía. ¿Sí? Por eso dice, entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Entonces sí es verdad. O sea, está diciendo. ¿Sí? Entonces él lo está testificando. Ahora si nos vamos vamos a decir aquí a Jeremías. Mira, Jeremías 7:7. No, Jeremías, a ver. Por eso es que cuando hablamos de escribas es que ellos sabían la ley. Sí, esas personas totalmente que sabían, pero pues la Biblia decía maestros o escribas. Sí, 7:11. Fíjense lo que dicen 7:11. ¿Acaso piensan que este templo me está dedicado? ¿Que me está dedicado es cueva de ladrones? ¿Se acuerdan de lo que dice? Yo he visto todo esto y yo, el Señor lo afirmo, vayan a mi santuario en Silo, el primer lugar que escogí para residir, y vean lo que hice con él por la maldad de mi pueblo. Y después vienen a este templo que me está dedicado al presentarse ante mí. Se creen que aquí están seguros, creen que pueden seguir haciendo esas cosas que yo no soporto. ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicado es cueva de ladrones? Sí, ya lo había dicho. Y si nos vamos a Isaías 56:7, pero vamos a ver por qué lo decía así. Estamos hablando de Jeremías 7:11. Dice, ustedes
Dice, ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de nada, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, o sea, al mal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver, y después vienen a este templo que me es dedicado. ¿Sí? Entonces dice, si mejoran su vida y sus obras, si son justos y los unos con los otros, si no se explotan a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, ni matan a la gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses con los que ustedes mismos se perjudicarían, yo les dejaré seguir viviendo aquí en la tierra que les di para siempre a sus antepasados. O sea, ahí están viendo cómo Israel pecó. Sí, cómo eran los fariseos. No había ayuda para los huérfanos. Sí, explotan a los extranjeros, viudas, matan a la gente, mataron a Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que en el 11 dice aquí, Jeremías 11, ¿acaso piensan que este templo que me es dedicado es cueva de ladrones? Y si nos vamos a Isaías 56:7, fíjense. Yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Sí, entonces Jesús dijo, la casa de mi Padre, en el templo, esta es casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y mis sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el desierto, o sea, los que están en otro lugar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, su casa es casa de oración. Él acepta los sacrificios y los holocaustos. Y dice, los traerá a mi monte sagrado. Sí, mi casa es casa de oración. Entonces, si Jesús estaba diciendo, pidan lo que quieran, si están reunidos dos o más en mi nombre, pídanme lo que quieran, que Dios se lo concederá. En mi nombre, sí, yo intercederé ante el Padre y se lo podremos. ¿En dónde vamos a pedir? En la casa del Padre, en la casa de oración. ¿Y dónde es la casa de oración? Si decía que Jesús predicaba, enseñaba las escrituras y ahí mismo sanaba, pues en la casa, en el templo. Por eso es que muchas veces, Señor, no necesito ir a la iglesia, Señor, me quedo aquí en mi casa, me quedo rezando todo el tiempo. No, tenemos que ir al templo, ¿sí? Por eso Jesucristo, ¿sí? Cuando queremos saber si iba al templo, pues claro que iba al templo. Por eso dice Jesucristo, mira, por ejemplo, Jesús en el pórtico de Salomón. Ahí dice, Jesús se paseaba en el templo en el pórtico. Juan 10:13. Si nos vamos aquí, Juan 10:13. La casa de su padre. ¿Quién se la hizo? Salomón. Porque es el lugar de orar. ¿Sí? Es un lugar santo. Este hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. A ver, espérenme. En el pórtico. 10:23. A ver, 10. Dice, los judíos rechazan a Jesús. Era invierno y Jerusalén estaba celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Todos los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en duda? Si tú eres el Mesías, dinos de una vez. Ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo.
Ajá. Y ya después lo querían apedrear y le dijo Jesús, ¿por cuál de las obras me apedreas? Entonces, si se dan cuenta, él estaba en el templo, en la casa de oración del Padre. Ajá, intercediendo por los enfermos, predicando. Por eso decía, se pasaba de sinagoga a sinagoga en los templos, ¿sí? Pero aquí específicamente en el templo, ¿sí? En el pórtico de Salomón. Si nos vamos nosotros aquí, templo de Salomón, en Jerusalén. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Si le ponemos aquí, por ejemplo, imágenes, ahí está el templo de Salomón. Así estaba. Entonces, si nosotros podemos ver el interior del templo, por ejemplo, lo único que quedó ya es el muro de los lamentos, ya cuando lo derribaron, porque Jerusalén se fue al destierro por sus pecados, ¿sí? Entonces eso hizo que se destruyera, o sea, por su maldad de ellos. Entonces, si nosotros nos vemos, vamos a ponerle aquí interior del templo. De Salomón. Entonces, ahí nos vamos a dar en las imágenes. Fíjense. Ahí nos está diciendo, déjenme mostrarles una que pueda ser más explícita. Aquí dice, por ejemplo, dice, este era el main hall, la entrada, el courtyard, pero dice raised platform. Aquí eran los corredores, y esta es la parte donde era el santo de los santos. Esta era la parte, y estaba cubierta con un velo. Solamente ahí era la parte donde Dios se manifestaba, ¿sí? Y estaba el arca de la alianza, la vara de Aarón. Ahí estaba dentro del arca de la alianza, y no tenía nadie acceso. Tenían cortinas, ¿sí? Solamente el sacerdote una vez al año entraba, ¿sí? Atrás se hacían los sacrificios. Es donde la parte del sacerdote donde intercedía, ¿sí? Para entregar los holocaustos y todo eso al Señor, ¿sí? Para que fueran de agrado al Señor. Sí, aquí están las 10 mandamientos, los ángeles que tocaban de ala a ala. Entonces estaba por encima. Entonces eso es un altar, ¿sí? Entonces el altar representa, y este es el arca de la alianza, ¿sí? El altar debe de estar, por eso dicen la construcción del altar debe de ser elevado, y eso es lo que nosotros representamos en la iglesia, el altar, ¿sí? Donde van a ofrecerse los sacrificios a través de ¿quién? De un sacerdote, ¿sí? El sacerdote es el encargado. Si se dan cuenta, esto está para arriba, el altar, donde es el santo de los santos, se llamaba. Si nadie podía entrar, porque si entraba alguien y no estaba purificado, pues moría instantáneamente. Entonces ahí están, miren, los ángeles, el arca de la alianza, tenían los 10 mandamientos, la vara de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote, y el pueblo le decía a Moisés, no, pues necesitamos un sacerdote para que ofrezca sacrificios al Señor. Pero la gente decía que pues podían ser uno u otro, y dijo Dios que no. Sí, fue Dios el que eligió a Aarón como el primer sacerdote para que intercediera por el pueblo. Sí, por ejemplo, miren, por ejemplo, selección de Aarón como sacerdote. Y la gente blasfemaba que como que cómo iba a ser Aarón, ¿no? Sí, que como Aarón, siendo hermano de Moisés, iba a ser él. Y esto lo encontramos, vara de Aarón que reverdeció. Le ponemos Biblia.
Entonces dice que números 17. Entonces si me voy aquí a números 17, recuerden que el templo estaba en desacuerdo. Ellos decían, no, pues ellos querían escoger, ¿qué era? Números 17, vara de Aarón, decía números 17. La gente estaba en desacuerdo porque no querían a Aarón. Sí, decían, no, pues es tu hermano y tú lo elegiste. Y entonces dijo que no. Fíjense las instrucciones que dio Dios para seleccionar a Aarón. Dice el bastón de Aarón retoña. El Señor le dijo a Moisés, se dirigió a Moisés y le dijo, ordena a los israelitas que cada uno de los jefes de las tribus traiga un bastón. O sea, 12 bastones en total, 12 tribus. Tú escribirás el nombre de cada uno en su bastón, y en el bastón correspondiente a la tribu de Levi, si los levitas eran los sacerdotes, escribirás el nombre de Aarón, pues debe de haber un bastón por cada jefe y tribu. Dice, los colocarás en la tienda del encuentro, ¿sí?, frente al arca de la alianza, ¿sí?, o sea, en la parte donde el sacerdote estaba, ahorita las imágenes que vimos, que es en donde yo me encuentro con ustedes. Fíjate, en la arca de la alianza es donde yo me encuentro con ustedes. Voy a hacer que retoñe el bastón de mi elegido, y así los israelitas no seguirán hablando mal de ustedes delante de mí. Dice, entonces Moisés dijo esto a los israelitas, y cada uno de los jefes de la tribu le dio un bastón, reuniendo así 12 bastones en total. Entre ellos estaba también el bastón de Aarón. Moisés colocó los bastones delante del Señor en la tienda de la alianza, o sea, en el tabernáculo, se llamaba el tabernáculo, y donde estaba. Y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio que el bastón de Aarón correspondiente a la tribu de Levi había retoñado. Había echado retoños y dado flores, y tenía almendras maduras. Entonces Moisés sacó de la presencia del Señor todos los bastones y se los mostró a los israelitas. Después de verlos cada uno, tomó su bastón. Entonces el Señor dijo a Moisés, vuelve a poner el bastón de Aarón delante del arca de la alianza y guárdalo ahí, como advertencia, para que este pueblo rebelde, dice, como advertencia para este pueblo rebelde, así harás que dejen de hablar mal delante de ti y no morirás. Dice, Moisés hizo todo lo que el Señor le pidió y lo ordenó. Entonces, este es como el primer sacerdote que fue elegido, ¿sí? Entonces en el arca de la alianza vienen siendo los 10 mandamientos y ahora sí que el bastón de Aarón. Y también decían que el maná, ¿sí?, que cuando de Egipto salió los hebreos, no tenían que comer, retoñaba algo blanco en las mañanas, y eso era lo que comían, era el maná. Y la gente luego se quejó, que como ya estaban aburridos de estar comiendo nada más esa cosa blanca, y era el maná. Dice, ¿acaso no saben que es comida de los ángeles? Ese es otro tema que después les digo, que también está en la Biblia. Por eso es lo que les digo, no, Jesús sabía mucho, sabía lo que venía, sabía lo que tenía, sabía por qué vino, sabía que tenía que haber un sacrificio, que tenía que hacer un sacerdote, sabía que tenía que haber un holocausto, sí, una ofrenda al Señor para el perdón de los pecados. Esa era la función del sacerdote. El sacerdote intervenía ante la gente una vez al año para que él pudiera, a través de los holocaustos, ofrecer sacrificios para que intercediera por el pueblo, y así el pueblo se eliminaran los pecados del pueblo. Entonces ya entendimos que el templo, ¿sí?, debe tener un altar, ¿sí?, y ese debe estar elevado, y es ahí donde se va a presentar el Señor, o sea, por decir, ahí yo voy a estar. Entonces, por eso es que la iglesia tiene un altar, ¿sí?, porque ahí el Padre, ¿sí?, el Padre va directamente a encontrarse, ¿sí?, cuando Jesucristo en la última cena bendijo el pan, ¿sí?, al bendecirlo él lo está consagrando. Porque si nosotros ponemos sacerdote en etimología, ¿sí?, ¿qué significa el sacerdote? Fíjense,
palabra sacerdote viene del latín sacerdos, que quiere decir encargado de hacer las cosas sagradas. Sí, entonces está haciendo las cosas sagradas. Sí, ¿qué está haciendo Jesús? Sí, porque él era el sacerdote en ese momento. Sí, al consagrar el pan y el vino, él era el sacerdote. Entonces dice, él hizo una cuestión, él bendijo. Dice, dio gracias y lo bendijo. Entonces primero lo bendijo. Entonces vamos a ver qué es bendecir. Y la palabra bendecir dice invocar o pedir la protección divina a favor de una persona o cosa. Entonces Jesús dice, bendice este pan. Entonces está invocando o pidiendo protección divina a favor de los que la van a consumir. Sí, ese es por eso los bendice y da gracias. Por eso es que el sacerdote, otra vez regresamos al sacerdote, es el encargado, ¿sí?, de hacer las cosas sagradas. Y él, si hablemos de sacrificio, ¿sí?, dice sacrificio, hacer sagradas las cosas, honrarlas, entregarlas, ¿sí? O sea, él es el que va a entregar el sacrificio. Y si nosotros hablamos del sacramento, dice es una abreviatura de sagrado momento. O sea, es el sagrado momento en el que Jesús bendice el pan y el vino, ¿sí? O sea, lo consagra ante el Señor para protección, ¿sí? Al dar gracias está pidiendo protección divina, ¿sí?, para un tercero. Por eso, como decíamos ya, en bendecir, él lo está bendiciendo con un propósito, es invocar o pedir la protección divina a favor de una persona. ¿Sí? Entonces tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo y mi sangre. Y por eso viene la Eucaristía. La Eucaristía viene siendo la congregación. Ahora sí, la Eucaristía vendría siendo el consagrar por medio del sacerdote el pan y el vino. Viene del griego saurías, compuesto por el prefijo eao, que significa bien, en todos los sentidos, bueno y agradable, gracia y encanto, elegancia, acción de gracias, agradecimiento. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dio gracias. Entonces, una acción de gracias a él, porque él dijo, háganlo en memoria mía, ¿sí? Y Jesús dijo, háganlo en memoria. Primera Corintios, Lucas 22, 19. Entonces, Lucas 22, 19. A ver. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura. Cuando se quebraba el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, preparemos, 19. Después tomó el pan en sus manos y habiéndolo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a todos ellos. Este es mi cuerpo entregado a la muerte en favor de ustedes. Háganlo esto en memoria de mí. Háganlo. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada por favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que lo traiciona. ¿Sí me entienden? Entonces es de la nueva alianza.
Dios hizo una alianza en el Antiguo Testamento y esta es la nueva alianza que está haciendo con la sangre de Jesús. ¿Sí? ¿Y qué es la Pascua? La Pascua representa para los hebreos libertad, ¿sí? Porque dejaron de ser esclavos cuando salieron de Egipto. Para nosotros Jesús representa en la Pascua libertad también, pero libertad de nuestros pecados, ¿sí? Eso es lo que representa. O sea, es el mismo significado. Entonces tiene que haber un sacerdote para que la conmemore. Si hagan esto en conmemoración mía. Y ese es el nacimiento en la última cena de la Eucaristía. Y por eso es que si nosotros queremos algo, lo pidamos en oración. ¿Dónde? En el templo. La casa de oración, la casa de mi Padre, en nuestra iglesia. Ahí está. ¿Sí? Y entonces cuando esta copa es la nueva alianza confirmada en mi sangre, la cual es derramada a favor de ustedes. ¿Sí me entienden? Entonces ya está haciendo la nueva alianza. Vamos a ir 11:25. 1 Corintios 11:25. Es bueno investigar así, porque nos damos cuenta de... A ver, 1 Corintios 11. Es bueno investigar, ver las comparaciones. Sí, la cena, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta es la copa. Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de pan y beben de esta copa. Por eso dice: modo de celebrar la cena del Señor. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor para su propio castigo, come y bebe. Sí, o sea, no te va a hacer bien. Es para tu propio castigo. Dice: por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examinamos bien a nosotros mismos. ¡Hey! Modo de celebrar la cena del Señor. Así pues, cualquiera que come el pan o bebe la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo, come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examinamos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Entonces, por eso es que también los padres dicen que tenemos que confesarnos antes de tomar la hostia, ¿sí? Para que esta misma no nos haga daño. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora ya nos damos un poquito más entendimiento de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestro credo. Nosotros tenemos plena confianza de que Dios nos escuche. Por consiguiente, el Padre, en el momento de consagrar la hostia, sí, que es el pan,
y el vino es un momento santo, sagrado, único. Es cuando desciende el Señor, ¿sí? En espíritu, ¿sí? Porque Él, cuando partió, les dijo a sus discípulos: les es mejor que yo me vaya, porque así mi Padre les podrá mandar el Espíritu de verdad, ¿sí? Y Él lo dijo: les es mejor que yo me vaya, para que así mi Padre les mande al Espíritu, el Consolador, el Paráclito, el Espíritu de verdad. Miren, están en estas, ¿sí? Y dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, y no tendréis necesidad de que nadie los enseñe. Pero si así, ¿sí? Entonces, Juan 14:16, y vamos a apuntarlo aquí. Juan 14:16 es Juan 16:7 y 15:26. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, 16:7, Juan 16:7, y ponemos Juan 16, vamos a poner Juan 16. Pero yo les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Así dice: cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado, o sea, el mal ya le ganó con su muerte, con la muerte de Dios como sacrificio. Ganó, sí, al descender a los infiernos, ató a la muerte, y Él ganó. Y si esta es la de Juan 16:7, ahora vámonos a Juan 14. Y ese es Juan 14:16. Dice Jesús: promete enviar el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo les pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Entonces Él está diciendo el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad. Y si nos vamos a 16:7, ¿qué decíamos en 16? A ver, en 16:7, pero yo les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. ¿Quién nos va a defender? El Espíritu de Dios. Dice: pero si yo me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente. Y aquí lo está diciendo. Y si nos vamos al 15:2, fíjense, en el 15:2 dice: yo soy la vid verdadera. Digo 15:2, Juan 15:2, Juan 15:22. Dice: pero venga el defensor, y yo los voy a enviar por parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede. Cuando venga el defensor, dice: el Espíritu de la verdad que procede del Padre será mi testigo, y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. Entonces,
Si nosotros queremos ser testigos de Jesucristo, pues aquí estamos checando que sí es verdad. Sí, está escrito. Sí lo entendemos. Entonces, eso es hasta aquí. Les doy las gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden, el siguiente capítulo es saber, una vez de que ya supimos qué es la fe, y ahora que estamos conociendo acerca del rosario, acerca de la Virgen María, acerca de lo que le agrada al Señor, que seamos humildes, después de que ya estamos conociendo que si queremos permanecer en Él, que le pidamos lo que queramos, pero para pedir lo que queramos tenemos que ir a la casa del Señor, ¿sí? Y reunirnos ahí y pedirlo, ¿sí? Y ya nos dimos cuenta que es necesario un templo, una iglesia, en donde debe de haber un altar. Entonces, si no hay un altar en una iglesia, pues no se puede conmemorar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y también lo tiene que conmemorar un sacerdote. No lo puedo conmemorar yo o la otra persona, tiene que ser un sacerdote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver diccionario. ¿Se acuerdan diccionario etimológico? Cuando nosotros decíamos consagrar, ¿quién es el que está consagrado? A ser totalmente sagrados, ¿sí? Bueno, eso que hace totalmente, a ser totalmente sagrado. Asimismo, la unción, ¿sí? La unción y el consagrar, quiere decir hacer las cosas sagradas, y la unción quiere decir palabra unción viene del latín unción, acción de ungir o untar, especialmente con un producto, óleo, o a veces designa un producto mismo. El ritual de ungimiento de aceite de bálsamo se usó mucho en la antigüedad para consagrar el poder de reyes y jerarcas y significar una especie de elección o sanación divina. ¿Sí me entienden? El poder de reyes y jerarcas. Por eso el sacerdote era el que ungía al próximo rey, que ungió a David, ¿sí? El sacerdote de esa época fue y buscó a David cuando era niño y dice, hey, úngelo, ¿sí? Entonces a reyes, jerarcas, y por sanación, entonces la unción a los enfermos, ¿sí? ¿Y quién la hace? Pues el sacerdote, ¿sí? Entonces ellos tienen que estar de alguna manera ungidos, ¿sí? Para hacer este servicio, para poder consagrar las cosas, ¿sí? Entonces no se puede hacer así tan fácil. Tiene que ser un sacerdote, tiene que ser a través de un sacerdote, lo que es el servicio de ellos. Ellos son los que están de intermediarios entre nosotros y Dios. Ellos son los que intervienen por el pueblo, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quiero decir. Esa es la función de un sacerdote, intervenir, porque después les voy a decir cuál era en el Antiguo Testamento, ¿sí? La función de un sacerdote, ¿sí? Las funciones del sacerdote, de su sacerdocio, es hacer sagradas las cosas, o sea, consagrar. ¿Consagrar qué? La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿sí? Entonces ese es el fin y el propósito de en dónde lo tiene que hacer, en un altar, ¿sí? Y en ese altar, ¿sí? La casa del Padre, la casa de oración, donde le podemos pedir lo que queramos y Él no lo da, ¿sí? Es la iglesia, ¿sí? Entonces esa es la cuestión, ¿sí?
pues primero tenemos que agradarle a Dios. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que Dios quiere y tenemos que seguir lo que Él nos dijo. Por eso Él dijo, conmemórenlo en mi nombre. Ya lo habíamos dicho cuando en la última cena, conmemórenlo. Síganlo haciendo. ¿Sí? En mi nombre. ¿Para qué? Para que hagan recordatorio y para que consagren, o sea, bendizcan. Para que los hagan sagrados. Por eso Jesús desciende en la Eucaristía. Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que hace que partamos de la nueva alianza que Él formó. ¿Sí? Esa alianza donde Él entrega el cuerpo y el alma y el espíritu desciende. ¿Sí? Entregó su cuerpo en la cruz con su sangre derramada. Sirvió como libación. Después les digo que es libación, es consagrar un líquido, un vino, el agua al Señor, algo bendito, ¿sí? A fin de hacer una nueva alianza. Y esa es la nueva alianza, ¿sí? Es con Jesucristo, su único, su Hijo, ¿sí? Entonces esa sangre nos limpia, ¿sí? Si nosotros formamos o tomamos parte de ella. De otra manera no somos partícipes de ella, no nos pueden ayudar a poder tomar parte de ella. Sí, no podemos nosotros ser partícipes de ella. Sí, el Señor es el que la ofrece. Y por eso es que lo seguimos conmemorando, porque Él lo pidió, háganlo en memoria mía. Sí. Entonces ya lo leímos, ya lo verificamos. Y esa es nuestra fe. Por eso bien creo en un solo el credo, ¿sí? Creo en Dios, ¿sí? En su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ahí afirmamos otra vez el credo, ¿sí? Y el credo de los apóstoles. Ese ya es ¿sí? Este ya es más verificado. Este ya es más verificado porque ya estamos diciendo, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de Santa María Virgen, que ya también lo vimos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, o sea, fue sacrificado, o sea, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿sí? ¿Cuándo resucitó? Al tercer día. Fue crucificado el viernes en la tarde, sábado y domingo resucitó, ¿sí? Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? ¿Quién lo mandó? Dios. Jesús dijo, si yo me voy les mandaré al Espíritu, el que los va a proteger. El Espíritu de verdad, el que los guiará a la verdad. El Paráclito. La Santa Iglesia Católica, ¿sí? La Santa Iglesia Católica, que viene siendo el templo, la casa del Señor, la casa de oración. La comunión de los santos. Cuando una persona hace lo que Dios le manda, está en comunión, ¿sí? O sea, está haciendo lo que el Señor le pidió y se volvió santo. El perdón de los pecados, Dios nos perdona, ¿sí? Para eso tenemos unos intercesores, que son los sacerdotes. La resurrección de la carne. Por eso es que dice, cuando Jesús resucitó, muchos de las tumbas salieron. Y la vida eterna, amén. Entonces, ese es y este es el credo de Nicea, Constantinopla, credo largo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El otro es el corto, este es el largo. De todo lo visible y lo invisible. ¿Sí? O sea, el Espíritu no lo ves, por eso es invisible. Por eso creo lo visible y no invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Sí? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado.
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo, estamos diciendo que bajó, y por obra del Espíritu Santo se encargó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, ¿sí? El bautismo para el perdón de los pecados, que fue anunciado por Juan el Bautista, que dijo: yo los bautizo en agua, pero el que viene atrás de mí los bautizará en espíritu y fuego para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es el credo y ya es la confirmación de lo que venimos diciendo. ¿Ok? Que Dios los bendiga y vamos a ir caminando poco a poco. Gracias.